el 2017 a mí me rechazaron a 3 becas. Las 3 o 4, todas me dijeron que no. Y yo tengo 2 opciones, o una de dos, me dejo ir, o sea, me voy hacia abajo, me afecta mi autoestima, me da un golpe en el ego, o simplemente digo, es que no soy la candidata ideal en este momento con lo que tengo y lo que he logrado. Esos 4 programas los volví a aplicar a partir del 2020 y a todos me dijeron que sí. Un 29 de agosto llego a Corea sin saber decir hola. Este tipo de beca te pide que estudies un año el idioma y luego haces un examen que es el TOPIK, como el TOEFL del coreano. Y dependiendo de tu nivel, entras a la maestría o no. O sea, estaba esa presión de que si yo no cumplía, me regresaban. Y no es que te regresan y que te pagan todo, no. O sea, usted no cumplió, nos debe tanto dinero y de regreso a su país. Lo más barato en estadía en Corea son los saunas públicos. Y esto es toda una experiencia. Porque nosotros en Latinoamérica no estamos tan acostumbrados a compartir un sauna desnudo con otras mujeres y dormir en el suelo en un salón común. Yo aún no entendía mucho del coreano. Entonces, obviamente, habían letreros por todo lado que decía, no camine desnudo a partir de aquí. Pero yo no entendía. ¿Qué ondita y cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast de Sin Velo, donde deconstruimos el fracaso y el ridículo. Ya pueden ver a mi invitada el día de hoy, pero estoy segura de que esta no es la primera vez que la ves. Seguramente ya la has visto en su canal de Viaja con Isabela, seguramente ya también te han visto en tu canal sobre vegetarianismo, Vegetarianos HN. Y si no la han visto, no se preocupen porque ahorita la van a conocer, la van a amar y la van a ir a seguir. Ahí tú eres como una ciudadana del mundo, ¿no? Porque Honduras, pero recientemente estuviste en Washington, estudiaste en Corea, o sea, tú eres como una de las personas más cosmopolitas que yo conozco. Ay, qué buen cumplido. La verdad es que sí. Siento de que el mundo, o sea, ya cuando lo empezás a recorrer, se hace más chiquito. O sea, cuando no agarras el valor de salir de tu propia ciudad ni conocer tu propio país, sentís que el mundo es demasiado grande. Pero ya cuando agarras el valor y salís, y es como, no, claro, o sea, no está tan lejos, no está tan difícil y eso es lo que me encanta, como ver todas las culturas, ver cómo una cosa se hace de manera distinta en todas partes, cómo un suceso se maneja de manera distinta en todos los países, eso me fascina. Me gusta el tema que acabas de abrir en este momento, que es el miedo que de repente da a viajar cuando no lo has hecho. Creo que cuando empiezas a hacerlo, como que hasta se vuelve adictivo y ya quieres irte a todos lados todo el tiempo, pero la primera vez creo que es la más incómoda, a lo mejor por todo el desconocimiento que hay sobre cómo le haces para comprar los tiquetes, si necesitas pasaporte, visa, cómo te vas a mover, si es seguro, si no es seguro. ¿Te acuerdas de tu primer viaje? Fíjate que sí y no. Mis papás vienen de este mundo del yoga. En los 80 y en los 90 no había como esas comunidades, o sea, no existía el internet, no era como que podías crear comunidades así de fáciles. Entonces ellos tenían así, como que iban a encuentros centroamericanos, en cada Semana Santa, cada vacaciones que tenían en común hacían un encuentro centroamericano. Desde chiquita siempre me llevaban con ellos, pero no era como que salíamos a turistear, o sea, iba a Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, pero me iba a un ashram. O sea, que este es un centro donde se practica yoga, etcétera, pero no conocía los países en sí. Una que otra vez me llevaban a conocer alguito, pero ahí quedaba. El primer viaje que sí hice de turismo fue para mis 15 años. Mis papás me preguntaron como, ¿qué quiere? ¿La fiesta o un viaje? Yo le recomiendo que agarre el viaje y no pues. Dije viaje y me mandaron donde unos tíos que yo no conocía a Los Ángeles. Me mandaron creo que 2 o 3 semanas y también aproveché porque yo no tenía visa americana. Yo he sido súper fan del voluntariado, entonces en ese momento estaba haciendo voluntariado con Operación Sonrisa. Operación Sonrisa es una organización que brinda cirugías gratuitas a personas de escasos recursos que tienen paladar hendido y labio leporino. Entonces hacen como un encuentro de muchas universidades y colegios en Estados Unidos y yo quería ir a esa conferencia. Entonces así fue como tenía la carta para ir a solicitar mi visa y era en Malibu, California, y tenía un tío en Los Ángeles. Entonces mi papá como, bueno, le hablaron al tío que tenían también tiempo de no hablar y ya pues me mandaron con él y otra amiga. Y lo que a mí me gustó fue que mi tío era como, a ver, yo trabajo. Este es el mapa del bus, aquí se toma, este es el metro. Si quieres ir a tal lugar, tomas un bus en esta dirección, te bajas en esta esquina y tomas un bus en la otra dirección. Entonces me dio esa como confianza en mí misma de figure it out, básicamente. Hubieron varias veces que me pasé de la parada, hubieron varias veces que no me monté en el bus correcto, pero por lo menos en aquel entonces era un poco más seguro.
Y ahí sentí que agarré mucha confianza y el siguiente verano me volvieron a mandar donde el mismo tío y así como que los veranos me mandaban de viaje. Pero lo que a mí más me gustaba era, uno, en aquel entonces me sentía restringida por el presupuesto, porque obviamente era una niña y mis papás me daban lo que podían, ¿no? Ya el gasto mayor era el viaje en sí, o sea, el boleto aéreo. Y ya estando ahí era como que fui aprendiendo de, bueno, tengo tantos dólares, ¿qué es lo que puedo hacer? Me tiene que aguantar tanto tiempo, tampoco es que mi tío me iba a invitar todo, no. Entonces, ahí desde chiquita fui aprendiendo más o menos a esa edad y luego ya empecé a viajar sola, cuando ya me fui a vivir a Corea del Sur y ahí ya me solté. Que ahorita acabas de decir, creo, algo que es parte de esos dolores de viajar, que es uno se imagina todas las situaciones terribles que te pueden pasar, pero en realidad ya cuando estás ahí encuentras la forma de resolverlas. Es bueno, me subí al bus incorrecto, listo, me voy a bajar en la siguiente estación y me voy a ir al siguiente bus. Tampoco es tan terrible como a veces parece en nuestras cabezas y por eso creo que existe ese miedo. Y ahora vámonos al siguiente punto que acabas de tocar. ¿Cómo fue estudiar, vivir en otro idioma, con otra cultura, en un lugar yo creo tan alejado de nosotros como lo es Corea? Sí, mira, yo me fui en el 2011, en aquel entonces no se sabía absolutamente nada de Corea y yo siempre tuve la meta de que yo decía, bueno, mis papás tuve la bendición que ellos me pagaron mi carrera, pero yo siempre dije, con mi esfuerzo yo me quiero pagar la maestría. En mi cabeza era mi esfuerzo de yo pagármela, ¿no? Entonces recién estaba en los últimos meses de la carrera y fui como una oficina gubernamental y tenían la oferta de becas. Era Rumania, Polonia y Corea del Sur. Y yo, no, next, yo me quiero ir a España, yo me quiero ir a Estados Unidos. O sea, en mi cabeza quería otra cosa. Y nadie estaba aplicando la de Corea. Yo dejé mis datos literal en una post-it note y 2 semanas después me llaman como, aún está esta beca, nadie ha aplicado, ¿está segura que no quiere aplicar? Y yo, bueno, lo voy a hacer. No tuve nada de competencia, me la dieron, ponle que yo apliqué un 4 de marzo y yo ya el 30 de mayo yo ya sabía que me iba a Corea del Sur. Un 29 de agosto, un 29 de agosto del 2011, llego a Corea sin saber decir hola, porque en mi cabeza es, bueno, yo aprendí el inglés, pero yo aprendí el inglés al mismo tiempo que el español. Y la estructura gramatical del coreano es muy diferente. Entonces, llegué, yo me acuerdo que antes de llegar me puse a buscar, porque yo me fui a vivir a la ciudad de Busan, que es la segunda ciudad más grande. Me puse a buscar en Google y solo había 2 páginas de información. Y yo, ¿dónde me voy a meter? Mi papá solo me dijo, tienen una pista de Fórmula 1, el país está bien, no se preocupe. Pero mi papá es súper fan. Y yo, pero es que no sé qué esperar. Y era como, vaya, intente y vemos qué pasa. Ha sido ha sido la experiencia más retadora que he tenido que vivir en mi vida. Me fui de 21 años sin saber el idioma. Este tipo de beca te pide que estudies 1 año el idioma y luego haces un examen que es el TOPIK, como el TOEFL del coreano. Y dependiendo de tu nivel, entras a la maestría o no. O sea, estaba esa presión de que si yo no cumplía, me regresaban. Y no es que te regresan y que te pagan todo, no. O sea, usted no cumplió, nos debe tanto dinero y de regreso a su país. Entonces fue una situación de alto estrés, de alta demanda. Estudiaba 8 horas de coreano al día. No se me quedaba la mayoría. Porque es que como o sea, son circulitos y palitos, entonces nosotros lo vemos como dibujo. No, nuestro lado lógico del cerebro no lo reconoce como un idioma. Le toma tiempo. Ahora, no existía Netflix en aquel entonces, YouTube venía naciendo, no teníamos todos los recursos que hoy en día tenemos. Tampoco, o sea, ni siquiera había salido Psy. Yo vi salir a Psy en Corea del Sur. Entonces yo me acuerdo que publicaba fotos, porque fui a un concierto gratuito de él, y publicaba fotos y videos y todo el mundo en Honduras como, ¡hey, qué cool! Pero hasta ahí, pues, o sea, no era aquello de que había mucha información de Corea como lo hay hoy en día. Qué complicado y al mismo tiempo es que es muy incómodo viajar cuando no compartes el idioma, cuando no compartes la cultura, cuando hay incluso cosas pequeñas que a ti no te molestarían, pero que a una persona que es de ese país sí le molestan y viceversa. Entonces, hablemos un poco del lado no tan romántico, porque de repente siempre que hablamos de viajar es como, todos queremos, pero a la mera hora yo creo que hay muchos momentos incómodos. ¿Qué momento de ese viaje recuerdas así donde dijiste, ¿qué me metí? ¿Por qué hice esto? Mira, mi primer viaje mochileando en Corea del Sur lo hicimos alrededor de la península. Teníamos $200 para 6 o 7 días. Y la mayoría se nos fue en transporte, pero agarramos lo más básico. Ahora, lo más barato en estadía en Corea son los saunas públicos.
Y esto es toda una experiencia. Porque nosotros en Latinoamérica no estamos tan acostumbrados a compartir un sauna desnudo con otras mujeres y dormir en el suelo en un salón común, como en un sauna. Entonces me acuerdo que la primera vez que entré fue antes de este viaje. Yo ya sabía que los saunas eran así porque había tenido una experiencia con una amiga. Yo llegué en agosto y ponerle que el siguiente año una amiga llega a visitar por trabajo y vamos al primer, eso se llama Jimjilbang. Vamos al primero. Yo aún no entendía mucho del coreano, entonces obviamente habían letreros por todo lado que decía no camine desnudo a partir de aquí, pero yo no entendía. Entonces me acuerdo de que entramos a los lockers y vemos aquel montón de mujeres coreanas caminando y yo, Isabela, no las mires, pero es que era chocante, o sea, ese fue uno de mis primeros choques culturales allá y luego nos quedamos viendo con mi amiga como, bueno, no, nos toca vernos desnudas, amiga, pero miremos así como al horizonte, ¿verdad? O sea, te desnudas y luego tenés que pasar como a unas pozas o unas pilas o piscinas que cada una tiene diferentes temperaturas. Algunas tienen sales, algunas tienen no sé qué. Y te vas cambiando según la temperatura hasta llegar a la más caliente. Nosotros no entendíamos como el código social dentro del... O sea, no puedes andar el pelo suelto, no te dejan entrar con tatuajes, no te dejan entrar con varias cosas. Y luego ya estando ahí vienen unas señoras y te pasan un paste, no sé cómo le dicen acá, como para restregarte un... Tacate. Algo así, y te quitan toda la piel muerta, pero viene una señora viejita y te lo hace. Bueno, me acuerdo que nosotros estábamos tan impactadas que quisimos ver como qué otros salones habían y nos vamos por un pasillo. Mira, yo estaba desnuda y solo me asomo y ya veo que era el área común. Doy gracias que nadie me estaba viendo y me logré regresar, o sea, me hice para atrás y nadie me vio. Pero ya vino una coreanita gritando y me decía, no, y no, yo, ay, ok, gracias. No tenían rótulos en inglés, porque en ese momento, cuando yo estaba allá, ponle que yo miraba a un extranjero una vez cada 3 semanas. Era muy difícil porque no me miraba reflejada en la sociedad. Entonces, cuando miraba a un extranjero y era, hola, te corro y te abrazo, ¿será que lloramos juntos? Me ponía nerviosa y a veces era como, hola, bye, y ya me iba. Regresando a la historia de este backpacking trip que hice por Corea, decidimos quedarnos en los Jimjilbangs. Entonces fueron 6 días de quedarme en uno distinto en todas las ciudades que visitaba. Entonces fui con mi compañera de cuarto y otro amigo. No sé, culturalmente siento yo que es bien como, no difícil, pero es bien raro ducharte al lado de la ducha con tu amiga, que no hay ninguna separación. O sea, y estás viendo que una se está restregando aquí, la otra se está limpiando allá y es como, bueno, esto está incómodo. Y también otra cosa es que allá no se utilizan las toallas grandes, se dan toallas de mano, pero de mano son así. Yo ya me volví experta en cómo secarme con una toalla de este tamaño y una segunda toalla para mi cabello, o sea, eso ya lo domino gracias a esa historia. Entonces me quedé en 6 distintos, unos muy bonitos al lado de la playa, con vista al mar, preciosa, habían otros que eran muy básicos. También era, o sea, sí tratábamos de ducharnos a horas que ya no hubieran tantas personas, porque sí, para mí era demasiado chocante, porque era como a mi amiga, yo así como duchándome, ay, no le quiero ver nada. Tampoco quería que me vieran algo, entonces, al final, ese creo que fue uno de los más chocantes y aprendí a perder el pudor. No sé si lo volvería a hacer, te digo honestamente, pero ahí te dejo la historia. Hay algo que nunca había pensado y es esto que dices sobre ser parte de, sobre verte reflejado en las otras personas que están contigo. Yo creo que eso debe traer muchos aprendizajes también y nuevas formas de entender quién eres, porque al final cuando no te reflejas en la otra persona, pues quiere decir que te estás conociendo de otras maneras o te obligas a conocerte de otras maneras para encontrar puntos comunes con las personas. ¿Qué aprendiste de ti? ¿Qué encontraste que no sabías de ti en ese viaje? De todo. Yo siento que, yo al 100% soy la Isabela que soy hoy, la determinación que tengo gracias a lo que aprendí en Corea del Sur. O sea, ya la cultura es muy distinta a la nuestra. Todo sucede muy rápido y esto es un arma de doble filo, se busca mucho la perfección. O sea, yo me gradué con un promedio que en Honduras, 97 de 100 es como wow, pero allá es mediocre. Entonces, una de las cosas que aprendí es, mi capacidad de análisis, porque ellos se memorizan todo, yo no tengo esa capacidad. Porque era memorizarme cosas en coreano y de por sí estaba entendiendo lo que decía la oración, peor para memorizármela.
Y dos, mi capacidad de adaptarme a nuevas situaciones, porque, o sea, yo era la única latina casi en toda la universidad, no hondureña, latina. Entonces me utilizaban para anuncios, me llamaban para eventos, porque al final la beca lo que se trata de eso es traer diversidad a las universidades. Entonces sí tuve varias situaciones en donde no sabía cómo actuar, o sea, rodeada de varias culturas machistas. La verdad es que es eso, porque allá ya, bueno, en Corea no tanto, pero las otras culturas con las que compartía, digamos, tenía un chico de India que él no soportaba que yo caminara enfrente de él, entonces siempre corría y se ponía enfrente mío. Era bien extraño y yo no entendía hasta que una vez uno me contó de que él venía de un pueblo demasiado chiquito en India, donde las mujeres pues no tienen tanto protagonismo, ni están en la universidad, ni nada. Entonces al final dije, bueno, lo tengo que entender, no es culpa de él, no quiere decir que me está maltratando, no quiere decir de que se está tratando de poner encima mío, simplemente su cultura. Ya él después se fue abriendo, ya fue entendiendo, ya luego una vez se disculpó conmigo porque tuvimos un roce una vez de, hey, o sea, me estás empujando, si quieres ir enfrente, quédate enfrente. Yo no tengo ningún problema. Y después ya me dijo, no, y ahora ya entiendo que en Corea las cosas son distintas. Entonces todos aprendimos esas cosas que en nuestra cultura están bien, pero ya cuando las sacas, ya es otro contexto y al final, pues el refrán que siempre utilizo es donde fueres, haz lo que vieres. Porque Corea también tiene otras tradiciones que para nosotros van a ser demasiado extrañas, pero estás en Corea y las tenés que respetar. Aunque no las compartas, tampoco puedes ofender el lugar en donde estás. Entonces me tocó adaptarme a muchas situaciones. Digamos, no se celebra Navidad, Año Nuevo es en otra fecha. Entonces, no tenés tu cumpleaños tampoco. El cumpleaños de ellos es el 1 de enero. Todos cumplen años el mismo día. Los millones de personas cumplen. Entonces, para mí era como eso de, wow, el 24 de diciembre es una fecha importante para mí. Entender eso de extraño a mi familia. Siempre tenía exámenes parciales el 24 de diciembre. No había vacaciones. El Año Nuevo simplemente era porque cambiaba el calendario, pero no era aquella celebración que tenemos nosotros como latinos. Entonces era como, ¿quién soy yo en esta nueva cultura con nuevas tradiciones? También viví situaciones muy fuertes allá, digamos, falleció mi hermana, y ver la manera en cómo ellos ven la muerte también fue muy, así como fue chocante, fue muy, o sea, siento que me ayudó mucho en mi proceso, porque me acuerdo que falleció mi hermana, y en el trayecto que yo iba de mi apartamento al apartamento de una amiga, porque me dijo, no, venite a mi apartamento, te voy a hacer de comer, porque obviamente yo estaba deshecha. Me encontré como a 4 amigos y los 4 me hicieron comentarios distintos. Uno me dijo, qué bien, ya está descansando. El siguiente me dijo, vamos a hacer fiesta. El tercero solo me dijo, lo siento mucho. Y la tercera simplemente se quedó callada y me abrazó. Entonces era como, claro, la muerte no se ve igual en todos los países. No todos vivimos las situaciones de la misma manera. Entonces, eso también me ayudó a comprender y les preguntaba a todos, como, ¿vos cómo ves la muerte? ¿Vos querías en mi lugar? ¿Vos querías en mi lugar? Y tener toda esa información me hizo ver como, claro, la muerte no para todos es mala. Por lo menos aquí en México sí me gusta esa tradición del Día de Muertos porque es como honrar a tus antepasados. Eso es muy bonito. Nosotros no lo tenemos en Honduras, por ejemplo. Para nosotros sí es un suceso catastrófico. Entonces ya cuando aprendes a ver un suceso a través de los ojos de otras culturas, eso para mí es sumamente enriquecedor. Yo creo que sin duda eso es la parte más bonita de viajar, darte cuenta que la forma en la que tú piensas y haces las cosas y las has hecho por mucho tiempo, no es la única manera de hacer las cosas. Y tenés que tener esa apertura porque cuando viajas te vas a enfrentar con muchas cosas. Ahora, también mencionabas esto de viajar a lugares donde no entendés el idioma. Creo que este punto de la globalización, sobre todo países asiáticos, ya están acostumbrados a ver turistas, entonces no es como que, no es el fin del mundo, aparte tenés internet. En los tiempos que yo viajaba por el este asiático, aún mandaba mensajitos, o sea, no tenía smartphone, y si tenía smartphone funcionaba únicamente en Corea, el roaming no existía, tenía que utilizar mapas normales cuando me fui mochileando por el sureste asiático y andaba un Lonely Planet. El Lonely Planet es como un librote así, que antes, o sea, se tardaban años en hacer y así fue como lo hice. Ahora tenés Pinterest, tenés Instagram, tenés TikTok y la información la tenés, o sea, ahí, todo está ahí, todo lo puedes armar un viaje. A mí me tomó planificar ese viaje unos 6 meses. Ahorita lo puedes hacer con inteligencia artificial. Oye, y ahorita que estabas hablando un poco de estos lugares que no son los primeros que se nos vienen a la mente cuando pedimos becas, porque yo creo que eso es muy latino. Yo casi que me identifico mucho con tu historia. Por primera vez salí del país a Taiwán, cosa muy extraña, la vida me llevó por allá,
pero uno piensa en España, uno piensa en Estados Unidos porque está cerca y de repente nunca se nos ocurre Tailandia o yo qué sé, como países que están a lo mejor un poquito más lejanos que con las redes sociales creo que se han vuelto mucho más cercanos, pero ¿dónde dirías tú que hay oportunidades y que la gente no los ha visto? Además, con toda la investigación que tú has hecho sobre viajes. Sí, mira, justo tenía una amiga que le habían dado 2 becas, una en Inglaterra y otra en Taiwán. Si me preguntan a mí desde la perspectiva de tecnología y hacia dónde va el futuro, el este asiático es un excelente lugar. Ya ahora cada vez son más competitivas las becas porque se está viendo como la oportunidad que ellos tienen. Además, hay mucho capital, la tecnología es fuera de este mundo. Para mí ir a Corea es ir al futuro. Hay muchas cosas que yo no sé manejar. O sea, yo me acuerdo que recién la primera semana yo no sabía cómo sacar agua del dispensario de agua, o sea, el bote, el botellón. No sabía cómo funcionaba porque todo estaba en coreano. Entonces eran puros botones y era como, pero ¿cuál es la helada, cuál es la caliente y cuál es el hirviendo para el ramen? Porque también desde ahí cocinan. O sea, era una cosa. Entonces para mí, yo si tuviera que volverlo a hacer todo, no lo pienso 2 veces y me voy a Corea. Esa experiencia en donde me puse en una zona de confort, o sea, fuera de mi zona de confort, no tenía familiares, todo lo hice sola, me quebré, me tuve que, o sea, casi que me arrastraba al baño a bañarme, me operé de los ojos y no podía ver, igual estaba sola en el apartamento. O sea, viví todas esas cosas que a mí a este punto, a mí me decís que si tengo, o sea, médicamente, si algo me pasa, es como, yo sé que puedo. Yo sé que puedo sola, pues no, obviamente te afecta emocionalmente, quisieras tener a tus papás, estamos de acuerdo, pero te das cuenta de que sos capaz de hacer muchísimas cosas. Otro lugar para mí, en vez de pensar en España, es el oeste de Europa. O sea, digamos Polonia, bueno, no sé si dice el oeste de Europa, pero todo eso, lados, Rumania, Polonia, tienen mucha tecnología. También son otros idiomas, pero también tienen muchísimo potencial. A veces nos limitamos a la hora de estudiar simplemente por no querer aprender un segundo idioma. Siempre le he dicho en las redes sociales, el idioma no tiene que ser una barrera. El inglés lo puedes aprender de YouTube, de las series, de las películas, y muchas personas no han recibido una educación formal en el inglés y están triunfando en la vida. Hace poco leí, bueno, no hace poco, hace un par de meses leí un blog post que decía, es más importante saber comunicar una idea a que decirlo y hablarlo a la perfección. Eso yo lo estoy interiorizando mucho porque mi coreano es lápiz, pencil, pluma, pen, pero lo entiendo muy bien. Solo que no lo puedo hablar por mi mismo miedo a fracasar. Y es como, Isabela, aplica tu mismo consejo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te corrijan. ¿Qué pasa cuando vos te hablan en inglés y no te están comunicando bien las cosas? ¿Entendés la base de lo que quieren decir? Soltalo. Entonces, para mí es eso, no te cerres las oportunidades, uno, por tu miedo. Aún con miedo a hacer las cosas, lanzate, aplica esa beca. ¿Qué es lo peor que te pueden decir? Que no. Aprendes de esto y a la siguiente aplicas todo lo que aprendiste y así vas. Yo he tenido, o sea, subí hace poco un video de el 2017 a mí me rechazaron a 3 becas. Las 3 o 4, todas me dijeron que no. Y yo tengo 2 opciones, o una de dos, me dejo ir, o sea, me voy hacia abajo, me afecta mi autoestima, me da un golpe en el ego, o simplemente digo, es que no soy la candidata ideal en este momento con lo que tengo y lo que he logrado. A partir de aquí, lo que puedo hacer es mejorar y volvemos a intentar en un par de años. Entonces, lo mismo aplica bueno, eso fue lo que hice con las becas. Esos 4 programas los volví a aplicar a partir del 2020 y a todos me dijeron que sí, a todos, pero obviamente no me dejé vencer. Si te dejas, o sea, si yo me hubiera quedado con el no y no hubiese vuelto a intentar, no tendría todas las historias que hoy tengo para contar en redes sociales, básicamente. Total, y bueno, te acabas de ir a otra beca, o sea, tú no dejas de aplicar a becas y además, esto creo que también es una de las cosas que vale la pena desempolvar un poco, que es el tema de la edad. De repente uno dice, ay, no, es que si ya no tengo 20 años, ya no me van a aceptar en ninguna beca, y de repente empiezas a investigar y hay un montón de cosas. De hecho, en Taiwán lo voy a buscar y se los voy a poner en la descripción. Hay una que, si mal no recuerdo, no tiene edad y es para aprender chino. Entonces, ¿qué es este tema de la edad? ¿Debería o no debería detenernos? Tú te acabas, insisto, de ir a Washington. O sea, ¿cómo lo hace la gente que ya no está en sus 20s? Mira, hay de beca a beca. Hay mucha beca para emprendedor y adulto joven que es hasta los 35 años. Yo ahí entiendo por qué ponen ese requisito de edad, sobre todo para que el grupo de personas que lo conformen estén en una etapa similar y las experiencias sean compartidas y tengas un punto de encuentro. Pero también hay otras becas que son las académicas. Digamos, todas estas que les contaba, esas 4 que apliqué, eran más que todo como programas de innovación, que son programas cortos, pero con universidades grandes, Georgetown, MIT, etc. Luego están las otras becas
que ya van del lado académico, como las maestrías, los doctorados, los postdoctorados, que más bien entre más años tenés y más experiencia tenés, más te suma. Entonces aquí tenés que entender, uno, qué es lo que querés, qué es lo que vas a hacer con ese programa al que estás aplicando. Digamos, yo a este punto no es que esté en contra de la educación formal, pero sí siento que podés lograr mucho en el mundo sin haber tenido una educación formal. Si vos me preguntás a mí, yo tengo un montón de títulos de universidades muy bonitas, pero no es que me están pagando los trabajos, como, tenés este título y te lo vamos a pagar más. No. Sí he adquirido muchísima información y ya lo hago más por mí, por lo menos en el país en donde vivo, lastimosamente. O sea, en la universidad que yo daba clases, le pagaban lo mismo a mi compañero que no tenía maestría y me pagaban lo mismo a mí que tenía maestría. Entonces digo yo, bueno, también a veces hago las cosas por amor al arte, porque yo personalmente me quiero formar y para mí es un tremendo logro decir, saqué mi maestría en Corea del Sur, en otro idioma, y tengo un buen título. Entonces aquí siento que hay programas de todo. Hay de todo. Pero es encontrar eso que te sirve en esta etapa en la que estás. Digamos, yo tengo 34 años, entonces todos estos programas arriba de menores de 35, ya apliqué a todos los que quería entrar, ya entré, ya los cursé, y ahora ya más bien estoy en esa etapa de ahora, ¿qué? Ya paso los 35, ¿qué otros programas puedo entrar? No los conozco aún, pero seguro hay allá afuera. O sea, no... De verdad hay muchísimas páginas, digamos, les puedo recomendar una que se llama Becas para Latinos, ellos pasan compartiendo N cantidad de información. Los gobiernos también tienen un montón de programas, ya sea cortos, medianos, largos, o sea, hay de todo. O sea, ahorita con la cooperación internacional, eso se llama soft policy, en donde los países dan este tipo de programas de becas como para traer diversidad a sus países. Oportunidades hay, y créeme que muchas se desperdician. Digamos, yo trabajo muy de cerca con la Embajada de Corea en Honduras, y ellos me dicen que el 90% de las becas se desperdician porque la gente no sabe aplicar, porque no sabe llenar el documento. Entonces y esos son errores que vamos a cometer la primera vez que aplicamos, y está bien. Ahora, no esperes a tener los 34 para aplicar una beca que el máximo es 35. Empezá a los 25, que te digan, no, perfecto, probá los 26, probá los 27. Yo he estado en estos programas con gente que ha aplicado hasta 5 veces al mismo programa, y hasta la quinta entran. Y siempre te va a cambiar la vida. O sea, y también para uno es muy bonito decir como, lo logré, sin importar las veces que apliqué, pero lo logré. 100%, y como dices, tener resiliencia también para aceptar esos nos. Y justo hacia ese tema me quiero ir ahora, porque tú y yo compartimos también una cosa muy curiosa, que es que nos despidieron del mismo lugar. Y las dos decidimos no ir a buscar un siguiente trabajo en este horario godín como el que teníamos. Y las dos decidimos eso, nos despidieron, vamos a crear contenido y no vamos a buscar un trabajo formal. Suscríbete.